Bienvenidos a mi canal de Arrendamientos Rústicos y Derecho Agrario. Soy Celia Miravalles, abogada de Agronews Castilla y León. Y hoy vamos a hablar de sobre qué casos son aquellos en los que el arrendatario tiene que devolver los derechos de la PAC, los derechos de pago básico, al arrendador, al propietario, ¿no?, de las tierras. Lo primero hay que comprobar es el contrato de arrendamiento rústico que hayamos firmado, ¿no? Y si en el mismo se incluyeron el arrendamiento de los derechos o no. Y es que estos hay que tener siempre claro que no van con la tierra, sino que están a nombre del agricultor o se le han adjudicado al agricultor, o bien que los haya generado por trabajar las tierras en la última reforma de la PAC en el año 2015, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta a lo que te hayas obligado en ese contrato de arrendamiento, ¿no? Porque, bueno, los pactos o acuerdos entre las partes pues tienen fuerza de ley y se pueden, bueno, pues pedir su cumplimiento por la vía civil, ¿no?, en los juzgados de lo civil. Por tanto, vamos a distinguir una serie de casos o supuestos, ¿no? El primer caso del que hablaríamos serían los contratos de arrendamiento rústico anteriores al año 2015, en los que únicamente se arrendaron tierras, es decir, solamente se arrendaron tierras y no iban o no se cedieron en arrendamiento los derechos de pago único. Entonces, antes del 2015, recordemos que se llamaban derechos de pago único, ¿no?, estos derechos de la PAC. En estos casos, los derechos ya están a nombre del arrendatario y como el propietario no arrendó las tierras con derechos, sino que únicamente arrendó las tierras, pues el rentero no tiene ninguna obligación legal de ceder esos derechos o devolver esos derechos al propietario, porque los ha generado él, están a su nombre y, por tanto, como no hubo arrendamiento de tierras y derechos, el rentero, ya decimos, no tiene ninguna obligación legal de devolver ningún derecho. Obviamente las tierras sí, ¿no?, al terminar ese arrendamiento rústico, ¿no? Un segundo caso serían aquellos contratos de arrendamiento rústico también antiguos, de antes del 2015, en los que se arrendaron las tierras junto con los derechos de pago único, ¿no? En este caso, sí que al terminar el arrendamiento por cualquier causa, hay que devolver tierras y hay que devolver derechos. Ya decimos, contratos de arrendamiento antiguos de antes de 2015, que se arriendan tierras y derechos de la PAC, que antiguamente se llamaban derechos de pago único, hay que devolver tierras y derechos. ¿Pero qué derechos devolvemos? Pues hay que tener en cuenta, claro, las cláusulas que se hayan firmado en el contrato de arrendamiento, ¿no? Hay que devolver, como han desaparecido los derechos de pago único, habrá que devolver el equivalente a los derechos de pago básicos. Si se arrendaron 15 derechos de pago único, habrá que devolver 15 derechos de pago básico con un valor similar en función de la reforma que se hizo en el 2015, ¿no? Y esto es obvio porque hay que tener en cuenta, como hemos dicho al principio, las cláusulas que se hayan firmado en el contrato de arrendamiento, ¿no? Estamos evidentemente ante un contrato libre y válidamente pactado y firmado entre propietario y arrendatario, hay que cumplirlo. Y se incluye la cláusula por la que el arrendatario se obliga a devolver los derechos o a ponerlos a disposición del propietario, simplemente se dice que se arrendaron tierras y derechos. Obviamente, al acabar el contrato de arrendamiento, tiene que devolver tierras y derechos. Por tanto, este acuerdo se puede hacer perfectamente valer ante los juzgados, ¿no? El problema, como hemos apuntado, viene en determinar que los derechos de pago único han desaparecido y que la mayoría de las ocasiones los arrendadores no son ya, ni lo van a ser, agricultores activos y por tanto no cumplirían los requisitos eh, fijados administrativamente para ser titular de esos derechos de pago básico y por tanto poder solicitarlos y poder cobrar esa ayuda, ¿no? Por tanto, surge la duda de qué y a quién hay que devolver esos derechos. Estas dudas las están resolviendo sistemáticamente los distintos juzgados de primera instancia y algunas audiencias provinciales, ¿no? Aquí en Castilla y León, pues cabe destacar la sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia
de 22 de junio de 2017. Posteriormente sí que ha dictado algunas más en ese mismo sentido, ¿no? Y estas sentencias lo que están obligando es a devolver los derechos de pago básico a los propietarios, incluso aunque ya no sean agricultores activos. Y la manera de hacerlo es ceder los actuales derechos de pago básico equivalentes a los anteriores derechos de pago único, bien al arrendador, si es agricultor activo o va a serlo, o bien cediéndoselos a un nuevo arrendatario que arriende las mismas fincas, ¿no? Y esa cesión, bueno, pues lo que se hace es firmando administrativamente lo que se llama un acuerdo tripartito, que se hace, bueno, pues como un anexo para solicitar la PAC por el nuevo arrendatario, ¿no? Por lo que, de esta manera, el propietario cede las mismas tierras al propietario, al nuevo arrendatario, y el antiguo arrendatario lo que hace es ceder esos derechos de pago básico al nuevo arrendatario. ¿De acuerdo? De esta manera, bueno, pues estamos hablando de un contrato tripartito, no se pierde ningún porcentaje, no hay ningún peaje en esa cesión de derechos y así se puede articular perfectamente, como en estas sentencias, esa devolución de derechos de pago básico, ¿no? Eh, sí que es cierto que algunas de las sentencias que están resolviendo estos asuntos sí que matizan que si no lo hace voluntariamente el arrendatario, el antiguo arrendatario, cede sus derechos de pago básico, el propietario sí que debe habérselo reclamado antes de llegar al juzgado, eh, bueno, por la terminación del contrato de arrendamiento junto con la devolución de los derechos de pago básico, ¿no? Le decimos que es algún matiz que dicen algunas de las sentencias, ¿no? Y es que ya decimos que la jurisprudencia lo que viene a decir es que las partes pueden incluir en los contratos que firmen las cláusulas que libremente convengan y que nada impide que las partes, una vez acabado el contrato de arrendamiento, bueno, pues que devuelvan los derechos a la arrendadora, a la parte arrendadora, si así lo pactan, por supuesto, y además hay que tener claro que los pactos hay que cumplirlos porque, según ya decimos, tienen fuerza de ley, se pueden exigir su cumplimiento bueno, pues en la jurisdicción civil, ¿no? Por tanto, ya decimos, si no hay devolución voluntaria de los derechos, el arrendador propietario puede ir al juzgado a reclamar esos derechos porque de adjudicárselos definitivamente al antiguo arrendatario, pues realmente este estaría obteniendo un enriquecimiento injusto en detrimento del arrendador, del propietario, que fue el que originariamente generó esos derechos y no pudo venderlos o cederlos definitivamente en su momento y tener algo, pues eso, así un beneficio con ellos, porque había un contrato en vigor de arrendamiento y en el cual se había pactado que el arrendatario podía utilizar esos derechos mientras únicamente durase ese contrato de arrendamiento, ¿no? Un tercer supuesto, ya estaríamos hablando de contratos posteriores al año 2015, o sea, con este nuevo periodo de la PAC, estamos todavía en él, en los que únicamente se arriendan las tierras y no se arriendan derechos de pago básico. Como hemos dicho en el primer caso, esto es clarísimo. Si no se arrendan más que tierras, no hay más que obligación que devolver tierras. Por tanto, aquí no hay ninguna obligación por parte del arrendatario de ceder ni de devolver ningún derecho de pago básico porque nada se ha arrendado respecto a los derechos de pago básico. Otra cosa es que, bueno, pues que voluntariamente quiere hacer una cesión y pues ya habría que valorar la forma de hacer esa cesión de la forma más favorable a las partes, ¿no? Y en cuarto lugar, en último lugar, pues estaríamos hablando de contratos de arrendamiento rústico posteriores al año 2015, en los que se arriendan tierras y derechos de pago básico. Pues sería la misma opción que en los contratos antiguos en que se arrendaba derechos y de pago único y tierras, ¿no? Lo único que ha cambiado la denominación. Por tanto, cuando estos contratos terminen, o alguno ya ha podido terminar este año, si se inició en el año 2015, pues al terminar esos contratos de arrendamiento tienen que devolverse tierras y los derechos de pago básico al propietario, si es agricultor activo, o articularlo, bueno, pues a través de ese contrato tripartito a un nuevo arrendatario, ¿no?
Es muy importante, por tanto, incluir en las cláusulas, de las cláusulas del arrendamiento rústico que se estén firmando actualmente, que bueno, que efectivamente y con toda claridad, si se arrendan tierras y derechos de pago básico, al terminar ese contrato de arrendamiento, bueno, pues las tierras, los derechos y las tierras tienen que volver al propietario, a los herederos del propietario, a la persona o personas que designen este propietario o estos herederos, ya sea un arrendatario o incluso incluir, perdón, aunque sea un nuevo comprador, para dejarlo todo absolutamente atado. Y lo que también hay que tener muy en cuenta es que en los casos que se hace una devolución de derechos a través de un contrato tripartito, aunque no hay peaje, no hay pérdida de derechos de cara a agricultura, de cara a Hacienda sí que hay que pagar un 21% de IVA, porque Hacienda entiende que hay dos negocios jurídicos. Por un lado, el contrato de arrendamiento de tierras y por otro lado, la cesión de derechos de pago básico. Y por tanto, en ese caso, al haber una cesión, entiende que es una cesión en venta y por tanto hay que aplicar un 21% que debe pagar el nuevo arrendatario, aunque realmente la declaración del ingreso lo debe hacer el antiguo arrendatario. Si te ha gustado el vídeo, puedes darle a me gusta. Puedes suscribirte a mi canal de YouTube, dándole a la campanita para no perderte ningún vídeo. Y si quieres más información de derecho agrario, puedes ir al blog Nuestro Abogado Responde, que tenemos en la web www.agroniuscastilleleon.com. Y si quieres un documento legal agrario, como puede ser un contrato de arrendamiento con derechos, puedes adquirirlo en nuestra tienda .agroniuscastilleleon.com. Muchas gracias por estar aquí.